Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, comienza Mirada Financiera en una nueva semana de diciembre aquí en Radio Infinita, 15 de diciembre de 2014. Hoy es lunes, así es que me acompaña Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Bienvenido. Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan en este principio de semana ya navideña. Exactamente, ya estamos a una semana previa a Navidad. Con un IPOM de por medio vamos a estar analizando. Yo creo que bastante noticioso el día. No nos comunicamos en la mañana, pero yo creo que se da. No, pero lo tenía clarísimo. No necesitaba que me mandaras el clásico WhatsApp al grupo de. Exacto. Vamos a ver hoy día, Javier, para que nuestros auditores sepan también que nos ponemos de acuerdo más o menos cuáles son los temas de coyuntura que vamos a tratar, que vamos a analizar, para estarles contando a ustedes en solo 30 minutos lo que ha pasado en esta mañana, la verdad. Sí. Esa es la idea. No contarle a ustedes los que ya leyeron en el diario, porque eso es una lata, sino que hacerles un análisis de lo que está pasando y la proyección para las próximas horas. Nos vamos a las bolsas. La verdad que ha sido un día bastante malo a nivel global con respecto a las bolsas. Comenzamos con el Nikkei de Japón, con elecciones ya listas. Shinzo Abe logró obtener, ¿no es cierto?, este espaldarazo, esta mayoría legislativa para poder, ¿no es cierto?, por 4 años más desarrollar sus medidas económicas. Nos vamos, pero el Nikkei la verdad que respondió a la baja, un 1.57 abajo. En el Hang Seng de Hong Kong también descenso de 0.95, Shanghái arriba 0.25. En Europa el FTSE 100 de Londres 1.75, todos estos valores en rojo. CAC 40 de París 2.49, DAX alemán 2.69, IBEX 35 2.31. En Estados Unidos el Dow Jones cayendo también un 0.83, Standard & Poor's 0.73, Nasdaq 1,06 y en Santiago la verdad que el IPSA tomó más o menos nomás el informe del Banco Central, está bajando hasta ahora un 1,07% y el IXPA también desciende un 0,89%. Pero un aumento tuvo el precio del cobre, un cobre del cual también habló el Rodrigo Vergara en el IPOM, la proyección para el 2015. En el día de hoy tuvo un aumento de un 0,51%. La bolsa de metales de Londres se cotizó en $2.97. Y casi sin variaciones frente al peso chileno cerró el dólar. 619 comprador y 619,3 vendedor. Un avance de 30 centavos. Oye, junto con el IPOM yo creo que no vale la pena destacar sin duda el cambio que ocurrió a media mañana. O sea, tú decías que malas noticias en los mercados internacionales y la verdad que hoy día partimos con buenas noticias en Estados Unidos a propósito del dato de producción industrial de noviembre, con todos los números y todos los indicadores en verde, incluidos incluso los de Europa, que en el caso, por ejemplo, de España, para ser más preciso, hasta lo que es las 12:30 del día hora nuestra, estaba en azul. O en verde, y de ahí se produce el desplome a esta caída de 2,38%, básicamente explicado por la disminución que sigue mostrando el precio del petróleo y eventuales impactos que esto pudiese tener en los mercados financieros y en los países que son productores. O sea, ya aquí empezamos a los efectos de segunda vuelta respecto de esta disminución en el precio del petróleo. ¿Tienes los datos y de eso cuánto es bajó lo que en el está día de explicando, sí, un poco más del 2% el futuro. Y el punto es que ya se empieza, quedó en $56 el barril de petróleo del WTI, el West Texas Intermediate. Y hoy día la gran pregunta es, ¿hasta cuánto más puede caer? ¿Cuánto comenzó este año, Javier? Pongamos en perspectiva a la gente. En torno a los $100. Sobre $100 incluso, yo digo, ¿no? El Brent. Sí, claro, el Brent estuvo sobre los $100 y el WTI estuvo en torno a los $100, 105, 107, 103, 98, etcétera. Ya va prácticamente con una caída cercana al 50%. Y la pregunta es cuánto más puede seguir cayendo, porque esto parece ser que es una caída libre, donde no es descartable que caiga otro poco más. Y cuando finalmente
Arabia Saudita y el resto de los países de la OPEP van a ponerse de acuerdo y van a comenzar a recortar, porque en definitiva acá Ellos el son los que incentivo, roncan. por un lado, pero hoy día cada vez menos, o sea, sobre el total de la producción de petróleo en el mundo, no son los que más... o sea, son influyentes, pero no necesariamente son determinantes en términos de la fijación del precio. Ahora, fue muy importante la reunión que tuvieron donde decidieron mantener su cuota de producción y a partir de eso se produjo el desplome, pero con una velocidad, pero te diría, no sé si nunca antes vista, pero claramente al punto en que hoy día mantiene o le agrega a los mercados alguna cuota de preocupación respecto a la volatilidad. Fíjate que hablando un poco de la reunión que tuvieron los personeros de la OPEP, te quiero contar algo que leí durante el fin de semana que tiene que ver un poco con la situación económica de Venezuela. Es muy compleja la situación que vive, se habla, ¿no es cierto?, de inoperancia de las autoridades, inoperancia de sus ministros más importantes, y fíjate que una de las cosas que decía era que el ministro de Hacienda había ido a la OPEP a mostrar en el fondo su preocupación por estos precios que venían a la baja, y la verdad que decía ahí en el artículo que ni lo habían pescado nada al pobre, no le hicieron ni cosquilla. Es que no lo iban a tomar en cuenta porque ahí las razones que motivan si no incremento de la producción, mantención, son otros, y acá el incentivo que se produce para cada uno, no solo los miembros de la OPEP, sino que también para los otros países productores, entre ellos Venezuela, es entrar en un círculo que para nosotros es beneficioso, pero para ellos es vicioso, porque finalmente frente a la disminución del precio se generan todos los incentivos para que yo incremente mis cuotas de producción o mis niveles de producción, de forma tal de poder, por esa vía, equilibrar en algo la caída o sostener en algo la caída de los ingresos, porque el precio ya está cayendo y el precio viene dado, y por lo tanto yo lo que puedo hacer es incrementar un poco más o abrir la llave para que salga un poco más de petróleo y de esa forma tratar de frenar un poco la caída en los ingresos. Entonces países como Venezuela van a tener todos los incentivos puestos a aumentar la producción, y frente a un shock de oferta, en definitiva, todos los países que están en esta situación empiezan a incrementarla, se va a generar una presión adicional a la baja, salvo que se terminen poniendo de acuerdo rápido. Yo creo que... Fíjate que ahí si uno hace un análisis a cuáles son porque hay países que son mucho más eficientes de la producción, como puede ser Arabia Saudita. O tienen ventajas competitivas importantes respecto a la producción también. Exactamente, y hay otros obviamente que, por ejemplo, con un $53 no es productivo. Por ejemplo, se habla de Estados Unidos o Canadá, que en fondo el costo de producción más alto. De producción hablan entre $50 y $70. Entonces, bueno, directamente aquí hay algunos que puede ser que quieran desplazar o dejar o generarle una merma a algunos en esta pasada también. Hay un tema ahí geoestratégico de los productores. Pero lo concreto es que aquí hay incentivo, y finalmente el mercado hoy día no descarta algo que nosotros comentáramos 2 semanas atrás. Creo que, no me acuerdo si fue contigo o con Andrea, cuando estaba en torno a $70 o $75 el barril, o incluso un poco más arriba, que el mercado ya anticipaba que no era descartable dentro de las probabilidades la posibilidad de que el petróleo llegara a los $40 el barril. Bueno, eso nos favorece, lo hemos dicho otras veces en este programa, para nosotros es importante, somos importadores netos de petróleo, y obviamente que los costos de la energía ya se habla para el 2015 que podrían bajar, y eso es algo favorable para nuestra economía. También tiene incidencia, ¿no es cierto?, en lo que es la inflación. Vamos a estar hablando, obviamente, yo creo que entramos al hipódromo, ¿te parece? Sí, yo creo, y solo para terminar la idea de lo que pasaba, yo no perder de vista en la parte que tiene que, todo es súper positivo acá cuando nos baja por un shock de oferta, pero poner ojo respecto a las consecuencias que puede tener en los mercados financieros. Por un lado, la volatilidad del precio de este commodity, y por otro, en los mercados de deuda de los países que son productores y que de alguna manera dependen de este precio, porque en definitiva el riesgo asociado a el financiamiento de esos países y al valor de esos papeles de deuda es alto. Entonces, y de las empresas. No, de que Venezuela va a entrar en problemas de financiamiento, los va a tener. Rusia. Pero está Rusia de por medio, hay países acá en Latinoamérica como Ecuador que están expuestos al mismo México. Colombia también, ¿o no? Colombia tiene algunos grados de producción. Entonces, finalmente, la misma Arabia Saudita, sin ir más lejos. Entonces, aun cuando esté ganando dinero, finalmente está ganando mucho menos de lo que son sus flujos presupuestados. O sea, yo creo que en ningún presupuesto de estos países estaba contemplada una probabilidad de caída de
de esta magnitud. Pero ¿cierto? piensa tú una caída claro, esto es lo mismo que mira, vamos al paseo Lipón. Nos dicen hoy día, mira, el precio del cobre probablemente se va a ubicar el próximo año en 2.95. 95, 97. 95. Imagínate 3, redondealo en 3. Imagínate sin querer nos fuéramos a 1,5. Evidentemente que nuestras finanzas públicas, el ingreso del país y una serie estaríamos absolutamente descuadrados y desajustados. Por lo tanto, no hay que perder de vista entonces el riesgo asociado a el problema sistémico que puede generar una situación de esta magnitud, y eso es lo que hoy día finalmente hace y provoca la caída que estamos evidenciando, porque teníamos buenos datos de producción industrial en noviembre en Estados Unidos, la mejor desde mayo del 2010. Estaba leyendo, está en general, y estaba leyendo la de Nueva York. La de Nueva York no fue buena. El crecimiento manufacturero, déjame que estoy mirando aquí el papel y no lo puedo encontrar. Aquí, a ver. Aquí está, el índice manufacturero de Nueva York cayó a su menor nivel en 2 años, fíjate, un estado importante dentro de Estados Unidos. Sin duda, pero el agregado país, que da cuenta en el fondo cómo se está moviendo Estados Unidos, creció 1,3% en noviembre, el mejor crecimiento de producción industrial desde mayo del 2010, o sea, cuando empezó Estados Unidos a levantar un poco cabeza y a respirar después de la peor crisis que ha tenido en el siglo. Entonces, la verdad que... como te digo, yo creo que tiene cosas positivas esta caída en el precio, pero tiene algunos ingredientes de negativa. Ojo que mañana comienza la reunión en la Fed. Yo creo que los mercados también van a estar expectantes, ¿no es cierto?, a esta reunión de 2 días, de martes y miércoles. El miércoles va a estar el comunicado, y obviamente que ahí el tono con que se entregue este comunicado va a ser súper importante. Vamos a ver qué dice la presidenta de la Fed, Janet Yellen, donde obviamente que estarán las estimaciones sobre cuándo comenzarían a subir las tasas de interés en esa nación. Bueno, siempre lo hemos dicho y todos aquí siempre hemos opinado exactamente lo mismo, que después del pasado el primer semestre podríamos empezar a ver esos visos. No sabemos con qué intensidad la va a subir. La caída en el precio del petróleo y de mantenerse en niveles relativamente bajos, cosa que yo creo que podría ocurrir también durante el próximo año, le quita presiones inflacionarias, y por lo tanto perfectamente sería factible que el alza de tasas la prolongaran todavía un poquito más entrado hacia finales del segundo o hacia mediados del segundo semestre del próximo año. Fíjate que ya son las 2:12. ¿Te parece si terminamos de revisar lo que está pasando en China y también en Japón? Y después nos vamos de frente nos venimos a Chile. Exacto, nos venimos a Chile, porque hoy día también el Banco Central de China reconoce la desaceleración en la economía de esa nación, bajando, fíjate, sus proyecciones de crecimiento hasta un 7,1% estamos hablando ya del 2015, impactada, ¿no es cierto?, por menor inversión y exportaciones que no serán del todo tan sólidas como se esperaba. Yo creo que es importante eso. También la entidad reconoce el impacto que podría tener una alza en la tasa política monetaria por parte de la Fed también. O sea, por eso que de repente las personas se preguntan, bueno, ¿y qué nos importa si sube o no la tasa de interés? Claro que nos importa. Si a China le importa, imagínate, nosotros que somos un país pequeño, abierto al mundo. Buen punto el que tú señalas, Paulina. Yo creo que es importante que todos entiendan que Estados Unidos, dada la magnitud que tiene, de alguna manera lo que haga nos impacta a todo el mundo. Si Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés, eso en primer lugar va a mover los flujos de capitales, que es lo que vimos durante todo este año, y eso impacta las monedas, etcétera. Y al mismo tiempo produce, o por diferencial de tasa, esta apreciación o depreciación de las monedas, y produce un alza en la tasa de interés, al menos relativa, del resto de los países también. Por lo tanto, no es inocuo lo que la Reserva Federal haga, y esa es la razón por la cual estamos siempre todos súper atentos y comentando cada uno de los movimientos que hay. Exactamente, yo creo que es importante ponerlo en perspectiva para que la gente que nos escuche, en el fondo, cuando nosotros hablamos, es por ese motivo. Pues yo creo que eso es muy importante. Nosotros de repente lo damos por hecho, como estamos hablando todo el rato, ¿no es cierto? Claro, uno asume que es menos importante de todo, pero lo tienes. Esa es la razón por la cual permanentemente señalamos. Yo te estaba mostrando una noticia ahí y también yo agradezco, ¿no es cierto?, la información que nos mandan a través de Twitter, y yo agradezco a quienes nos escriben, y muchas veces quiero agradecer sus comentarios, porque hablan de una manera que hablamos de una manera tan enseñándole a las personas en lenguaje fácil, y esa es la idea. Yo creo que esa es la idea de... ¿Para qué vamos a hacer difícil algo que podemos hacer relativamente fácil? Pero es que en general muchas veces cuando ahora los economistas hablan en difícil. Porque sí pasamos por inteligentes, pues entonces...
No, yo en vez prefiero pasar por una persona cercana y que entrego información que es relevante para la vida de las personas. Para la toma de decisiones, claro. Bueno, nos vamos a Japón. Yo creo que para terminar un poco lo habíamos habíamos comentado 3 comentado semanas atrás, más o menos. que Shinzo Abe ya estaba un poco en problemas, había tenido problemas con algunas ministras, ¿te acuerdas? Y en el día de ayer se realizaron estas elecciones, obtuvo nuevamente esta mayoría legislativa que le va a permitir poder, ¿no es cierto?, desarrollar una serie de herramientas o una mayor profundización de estas Abenomics, porque no solo se requiere estímulo monetario, sino que también se requiere de cambios estructurales muy profundos que van a necesitar mayoría en las cámaras. Claro. Entonces, obviamente que ya tiene un espaldarazo hasta el 2018. No conocía el dato de los plazos que le quedaban. Sí que había adelantado finalmente las elecciones, eso es lo noticioso. O sea, quizás adelantó un poco para poder conseguir este espaldarazo y piso político para poder seguir adelante con las reformas que tú señalas. Japón necesita inflación porque a través de la depreciación de su moneda y de la generación de inflación va a terminar disminuyendo el costo relativo de su deuda. Japón es la economía más endeudada del mundo. El gobierno japonés tiene una deuda pública que supera el 200% de su Producto Interno Bruto y necesita licuar parte de esa deuda vía depreciación de la moneda y vía depreciación o vía inflación. Bueno, y también por eso fue que aumentó el IVA de un 5 a un 8%, y eso fue lo que hubo. Y los anuncios. La verdad que esta contracción que hubo en las ventas de más de un 60%. Y te iba a decir, y los anuncios de la fijación de un aumento de impuestos. O sea, si yo sé que en 6 meses más me van a subir el precio de algo, bueno, voy y lo compro ahora, ya no postergo la decisión de compra porque sé que va a venir una transferencia de precio y eso va a subir. Y de alguna manera eso permite cierto nivel de reactivación, pero tal como dices tú, después de que se materializó, efectivamente las ventas cayeron. Por lo tanto, están ahí en un juego que requiere de un piso político para poder impulsarla. Yo soy creyente, por decirlo así, de las medidas de Shinzo Abe. Yo creo que le van a dar resultados, pero evidentemente que está metido en un zapato chino nuestro amigo japonés, más o menos importante. Digamos mejor zapato japonés. Es que yo no sé si yo creo que aprieta más el zapato chino que el japonés, pero... Bueno, ¿tú sabes por qué era o no? El concepto del zapato chino. Porque es muy ajustadito. Bueno, porque en el fondo para las chinas, el concepto oriental, los pies pequeños eran mucho más finos. Entonces cuando eran chiquititas, les envolvían los pies y se los apretaban en un zapato. ¡Qué dolor! Para que no les creciera. Bueno, a mí no me hicieron eso y me quedé igual con el pie pequeñito. Pero bueno, eso tendrá que ver con la estatura, tendrá que ver con con herencia. Bueno, y algunas de esas cosas, esas tradiciones que tú comentas, yo creo que siguen y quedan en China. O sea, esto lo hemos comentado más de alguna vez. China tiene una cantidad de restricciones gigantescas como sociedad, probablemente ha avanzado bastante. Sin embargo, todavía están presentes algunas cosas que la verdad que son francamente poco entendibles para nosotros como occidentales. No acceso libre a simplemente Google, por ejemplo. O a vivir en una ciudad. O sea, la libre movilidad de las personas está restringida. La posibilidad de tener más de un hijo está restringido. Está liberalizado hace poco, etcétera. Pero la verdad es que son de esas cosas que cuesta entender y que, ojo, tienen impacto a nivel económico. O sea, no son inocuas. Así que este dato que tú pasabas respecto a la proyección de menor crecimiento de China, de alguna manera se explica en parte por lo que está ocurriendo a nivel mundial, de una proyección mejor para el 2015, pero no del todo positiva, que de hecho el IPOM lo consigna hoy día. Bueno, vamos a hablar del IPOM porque ya son las 2:19, es momento de hacer un alto. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, y antes de irnos a la pausa yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Regresamos a Mirada Financiera y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Antes de entrar al IPOM, yo creo que es importante dar esta noticia, si bien hay que leerla, después la iremos a comentar. La verdad es que la Fiscalía de Centro Norte informó hoy que, por ejemplo, obtuvo 15 años de presidio efectivo para el dueño de la corredora Serrano, Tomás Serrano y Parot, y 11 años para Jorge Fuenzalía Barraza, exgerente comercial de esta intermediaria. Ambos fueron declarados culpables como autores de delitos reiterados de uso indebido de custodias, descrito en el mercado de valores, y de estafa, al haber captado fondos de clientes sin ejecutar las operaciones encargadas, apropiándose de una suma de aproximadamente 250 millones de pesos. Una condena importante, obviamente, y una condena, ¿no es cierto?, que demuestra que muchas veces la justicia funciona. Vamos a ver. Sí, sin duda. Yo creo que para comentarle hay que manejar un poco más de antecedentes. Hay que manejar un poco, pero creo que es una noticia importante, así es que vamos a pasar al IPOM, pero quería consignarlo a quienes nos están escuchando. Sí, además de que es noticia reciente, o sea, es una estamos noticia hablando reciente, de las 2 de la tarde. Exactamente, entonces yo creo que es importante consignarla, obviamente que si después amerita haremos un análisis más profundo. Pero nos vamos al IPOM. El Banco Central, ¿no es cierto?, en el marco de la entrega de este informe de política monetaria de diciembre, el cuarto del año, estimó que la economía chilena crecerá solo un 1,7% durante este año, lo que implica una baja en comparación al rango de proyección, ¿te acuerdas?, que de 1,75 y 2,25 estimada por la entidad recién en septiembre. Y con respecto al próximo año, el crecimiento lo bajó, fíjate, antes había hablado entre un 3 y un 4 y ahora lo bajó entre un 2,5 y un 3,5, lo que también implica un recorte de 50 puntos bases con respecto a la última proyección. Entonces el punto de inflexión todavía no llega, pues, Javier. No, y de esto lo reconoce, o sea, dice que efectivamente el consumo privado y la inversión siguió cayendo durante el segundo trimestre, durante el tercer trimestre, el segundo semestre, el tercer trimestre y el cuarto, que cayó más de lo que se estaba esperando, y por lo tanto eso impactó en la proyección de crecimiento que se había hecho en el IPOM de septiembre con los números que vimos ahora. Así que, y lo consigna el Banco Central, plantea de hecho como uno de los riesgos internos la recuperación de la confianza tanto de las personas como de las empresas durante el primer periodo de primer semestre del próximo año, que podría como un elemento de riesgo para este nivel de crecimiento que cifra entre 2,5 y 3,5. Yo creo que, así muy rápido para opinarlo, yo creo que sigue siendo bastante generoso el Banco Central en la proyección de crecimiento para el próximo año. De alguna manera, que la mayoría de los analistas, tú también de me imagino, de 2,5, entre 2 y 2,5. Estarían en el piso, ¿no es cierto?, de la proyección. Y fíjate que, hablando un poco con lo que tú estás diciendo, aquí hay declaraciones del ministro Arena. Dice, el punto de inflexión básicamente lo veremos en el año 2015. Con estas palabras, el ministro respondió, ¿no es cierto?, a las consultas con respecto a la evaluación de la economía que hizo el Banco Central en su informe de política monetaria, el cual no ve una mejora en la actividad en esta última parte del año. ¿Te acuerdas que se iba a ver un repunte? Pero, por ejemplo, también yo conversé con Alejandro Alarcón y decía que un repunte en algo tan importante para el crecimiento de la economía como es la inversión no se va a ver durante este 2014. No ha llegado, y ahí lo que señala el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, es que, bueno, dice, por una parte, para el próximo año estamos esperando, o sea, destaca varias cosas. Dice, primero, va a haber una holgura en la economía, holgura desde el punto de vista productivo, vale decir, vamos a tener más capacidad que la demanda que vamos a enfrentar y por lo tanto no debiéramos ver alzas de precios, por ejemplo, con lo cual la inflación proyectada entraría, y está proyectado así en este informe, dentro del rango meta que tiene el Banco Central. ¿Cuál fue la proyección de inflación, Javier? Creo que fue un 2,8 para el próximo año, ¿no? Para el próximo año 2,8. Porque Se me pierde. Bueno, no importa, pero para este año cerraríamos casi un 4,8, casi llegando a un 5%, pero recuerdo que para el próximo año era casi la mitad de la proyección de este año. 2,8 a diciembre, promedio durante el 2015 3,4. Bajando, por lo tanto, entra en el rango meta.
Y como te decía, destaca que van a haber holguras, que eso no generaría presiones inflacionarias, y eso va a depender también de qué es lo que pasa con el empleo, ¿no? O sea, si es que el empleo se mantiene relativamente bajo y a pesar de eso no suben los salarios reales, bueno, efectivamente vamos a restar presiones inflacionarias. Si el empleo se mantiene bajo, pero los salarios suben, cosa que sería bastante poco probable en un escenario de desaceleración económica, eso podría generar algún tipo de presiones. Mi impresión es que por ningún lado. ¿Qué pasa con la tasa de política monetaria? A ver, deja abierta la puerta, sin embargo, cuando en el comunicado, en el statement que ellos hacen de prensa, sin embargo, cuando uno entra a los cuadros y al informe, te das cuenta que consignan que Chile es el país que más ha reducido su tasa de interés, bajando estos 150 puntos durante el año. Hungría, que es la que nos sigue, ha bajado 90 puntos base, Israel 75, Corea 50, Perú 50, Polonia 50, México 50 puntos base. ¿Y nosotros, perdón, cuánto era? 150, el 1,5. O sea, por lo tanto, en el fondo lo que está diciendo acá es, oye, puede ser que tengamos o podamos seguir haciendo una baja, pero la verdad que ya hemos hecho el mayor esfuerzo. Por lo tanto, de ahora en adelante el impulso va a venir dado por una parte, va a venir básicamente dado por la recuperación de la confianza, consumo, inversión y consigna por ahí que el gasto público también podría tener algún tipo de impacto. Sí es importante señalar una cosa, Paulina, y es que finalmente durante este año hemos visto un shock de confianza, de credibilidad, de expectativas, más que confianza, un shock de expectativas, y eso produce cierto... ¿A qué llamas tú un shock? Una baja, ¿no? Una baja, o sea, esto no lo esperaba nadie, todos sabíamos y lo habíamos visto a principio de año, que este iba a ser un año de ajuste, que internacionalmente esta proyección de esta disminución en los precios de los commodities y esta idea de aumento en las tasas de interés, retiro de los estímulos monetarios nos iba a afectar. Nunca pensamos que iba a tener este nivel de impacto en la inversión. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que finalmente cuando tú tienes un shock de expectativas que se vio fomentado a propósito de la reforma, la gente y las empresas postergan decisiones de compra, postergan decisiones de inversión y en algún minuto tienen que materializarlas. Por lo tanto, yo creo que durante el próximo año sí existe efectivamente la posibilidad de que se despejen algunas de estas variables. Sí existe alguna posibilidad de que veamos con mayor claridad el funcionamiento de la economía en el mundo y ello pueda motivar eventualmente algunas decisiones de inversión. Ojalá que esas variables que se despejen que hablas tú sean en el sector hídrico, en el sector de generación eléctrica, que es muy importante para nosotros. Hoy día energía, infraestructura, que son las variables que de alguna manera a nivel central, por decirlo así, a nivel gobierno se pueden manejar, debiesen ir enfocadas a resolver rápido aquellos problemas que tenemos. Y por otro lado, el tema de la reforma laboral y también de alguna manera la educacional, porque yo creo que en la medida en que estemos enfrentados a reformas y la constitucional ni hablar mejor, porque si no nos metemos en otro tema, en la medida en que vayamos despejando esas variables que inciden, que generan ensucian, enturbian la visión que uno puede tener respecto al futuro, porque tú no sabes finalmente cuál es el impacto que va a generar esto. Y ojalá que los mercados internacionales nos acompañen. O sea, esto mismo que te decía, hoy día una noticia que aparentemente podría ser positiva, así es consignada, hoy día el mercado dice, oye, pero ojo, que esto también tiene una pata que puede llegar a ser negativa y por lo tanto se genera esta volatilidad que también produce oportunidades. Fíjate que dentro de lo que tú decías, un poco que cuando comience, ¿no es cierto? Llega un minuto en que van a comenzar a materializarse algunos proyectos que ojalá sean, ¿no es cierto?, proyectos energéticos que necesitamos tanto para la generación en nuestro país. Se habla no solo del próximo año, se habla incluso que algunos, y hablando sobre la confianza, la materialización sería ya en el segundo semestre del 2015 y ya se habla más todavía en el 2016. O sea, estamos hablando de harto tiempo más, estamos hablando de un periodo bastante extenso y ahí está de nuevo en que el Banco Central podría hacer algún movimiento de tasa. Falta un poco y datos interesantes que consigna el IPOM. El precio del cobre, tú decías, 2.95 como proyección de precio promedio para el próximo año. Y antes era 3.05. 2.85 para el 2016. Y por lo tanto, con esto el Banco Central de alguna manera nos anticipa algo que nosotros también hemos comentado, que en definitiva la tendencia de los precios de los commodities en términos generales es a la baja. Dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Y el dólar dice que está en su rango.
responde a sus fundamentos y que lo ve más bien en estos niveles. Por lo tanto, aquí probabilidades de que vuelva incluso por debajo del barrio de los 600 por un buen rato, al menos en el corto plazo, yo lo veo bastante difícil. El mismo Banco Central así lo señala, en el sentido de decir que este dólar permite una reactivación por el sector de los transables, vale decir, todo lo que es el sector exportador, y que está más bien en su fundamento, y de hecho el tipo de cambio real en las mismas tablas que el Banco Central prepara muestra que está, claro, por sobre la línea del 100, pero no está disparado en relación a otros momentos del tiempo. Y en cuanto a los principales riesgos que ve sobre la economía, riesgos internacionales, ¿qué es lo más importante? Bueno, está todo el tema, ¿no es cierto?, de qué va a pasar con los commodities, pero ¿cuáles son los principales riesgos? Porque el Banco Central también habla de riesgos geopolíticos, de recesión en Europa. Ahí estás tú, te señala básicamente 3 en el statement. Dice, mira, la tasa, la velocidad y el incremento y la fuerza con la que suben las tasas de interés en Estados Unidos, que comentábamos recién, el desempeño de la economía china y la desaceleración en la eurozona, en Europa. O sea, esos serían los tres grandes factores que eventualmente ellos ven como que serían de riesgo. Y a nivel interno, el tema de la confianza, ¿no es cierto? Y a nivel interno, claro, el desempleo, y la confianza en los consumidores y finalmente las decisiones de inversión de las compañías, y donde se supone la política monetaria va a jugar un rol, porque en la medida que la tasa de referencia sea más baja, eventualmente alienta el desarrollo de algunos proyectos de inversión. Y fíjate que estamos ya en diciembre, ¿no es cierto?, una época que estacionalmente las ventas crecen, y hoy día hay un informe que hace la Cámara Nacional del Comercio que entre un 0 y un 5% crecerían las ventas en el comercio minorista en diciembre, principalmente a causa de la Navidad, pero es muy poca, porque habla el 70% del comercio cree que las ventas navideñas serán igual o peor al año pasado. Es decir, ¿no es cierto?, ya lo veíamos en la importación de bienes de productos, como por ejemplo en una época que estacionalmente hay mayor importación, sobre todo para abastecer el comercio con respecto a lo que son las compras navideñas, no había habido un aumento, y eso está reflejando también con estos indicadores que está entregando la Cámara Nacional de Comercio. Bien, día noticioso y de movimientos arriba abajo, síntesis. Yo creo que aquí es precisamente donde están las oportunidades. Hay que tener mucha guata, algo de paciencia y buena espalda. A ver, ¿alguna oportunidad? ¿Alguna papita para nuestro auditorio? No, lo que pasa, a ver, yo lo que estoy viendo es que de alguna manera el mercado puede reaccionar con volatilidad frente a los precios del petróleo. Estados Unidos ya venía castigado. Y con esto yo creo que es un buen precio de entrada, porque finalmente los fundamentos de la economía norteamericana siguen firmes, lo muestra este dato de producción industrial en noviembre, por lo tanto yo soy bastante optimista respecto al rendimiento y los resultados de las empresas en Estados Unidos en particular. A alejarse a todo aquello que diga un poco relación con el tema del petróleo, porque ahí está más enredoso el tema, pero yo creo que todas estas instancias siempre producen oportunidades de inversión. Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Muy buenas tardes. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.